La matriz de la mente, las relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico. Thomas Ogden. La posición depresiva y el complejo de Edipo. Los conflictos psicológicos que aparecen en la posición depresiva son de tipo claramente distinto a los que vemos en la posición esquizoparanoide. El padre cuya muerte se desea en la misma persona que se ama y no se quiere perder. En la posición depresiva, las fantasías de aniquilación omnipotente del propio rival no proporcionan ya una solución satisfactoria a los problemas que plantean las relaciones humanas. En el desarrollo normal, en esta situación surge una nueva forma de defensa que conserva la continuidad de la historia de la relación objetal al mismo tiempo que evita tomar conciencia de uno de los aspectos de la relación. La nueva defensa, la represión, se basa en la creencia inconsciente de que lo que no sé no me hará daño, y el olvidar no hará daño a lo olvidado, ni cambiará su identidad. La relación con el propio padre, incluida la cólera asesina contra él, cuando se le siente actuar de manera egoísta, injusta, tiránica, se conserva en forma inconsciente. Con la represión se cambia lo que sabemos, más exactamente lo que reconocemos saber, en lugar de cambiar el ser de uno mismo o de la otra persona. En la represión, a diferencia de lo que sucede en la escisión, no se vuelve a escribir la historia, que es una combinación de memoria y fantasía, sino que la sepulta conservándola de esa manera. Muchas veces se piensa incorrectamente que la fase edípica del desarrollo sigue a la posición depresiva. Esa concepción mezcla conceptos complejos del desarrollo, cualitativamente distintos. Se logra la posición depresiva con la entrada en el mundo de las relaciones de objeto total, es decir, en el mundo de los seres humanos subjetivos en el que cada uno posee un pasado inmutable y una historia relativamente fija. Cabe cuidar de estas personas o llorar su muerte. Podemos sentirnos culpables o tener remordimientos. La relación entre posición depresiva y situación edípica es la relación entre continente y contenido, cada uno dando forma al otro e influyendo sobre él. Tal como se analizó en el capítulo 2, para Freud, el complejo de Edipo no es simplemente un contenido psicológico más, sino un núcleo determinado filogenéticamente de creación y organización de significados sexuales y agresivos. Por esta razón, Freud trata el complejo de Edipo como la piedra angular del psicoanálisis, la teoría fundamental de los significados simbólicos, una teoría del desarrollo, una teoría de la patogénesis y una teoría de la terapia. En este capítulo voy a hacer algunas observaciones introductorias encaminadas al estudio de esta importante cuestión. Klein consideraba el complejo de Edipo como un fenómeno de la posición depresiva. La secuencia del desarrollo de Klein está basado en una interpretación sincrónica al mismo tiempo que diacrónica. Las fases del desarrollo se suceden secuencialmente y al mismo tiempo todos los estados psicosexuales coexisten desde el principio. Klein, por ejemplo, al hablar del desarrollo temprano de las jóvenes, escribió lo siguiente. Dado que la frustración oral que le ha producido su madre estimula todas sus otras zonas erógenas, así como despierta sus tendencias y deseos genitales en relación con el pene del padre, este se convierte en objeto de sus impulsos orales, uretrales, anales y genitales, todo al mismo tiempo. En otro momento, Klein amplía. A juicio mío, la equiparación inicial del pene con el pecho es introducida por la frustración que a la joven le ha producido el pecho en la primera infancia y que de inmediato ejerce sobre ella una poderosa influencia y afecta en gran medida toda la orientación de su desarrollo. También creo que la equiparación del pene y pecho, acompañada como lo está de un desplazamiento de arriba a abajo, activa las cualidades orales, receptivas de los genitales femeninos en una edad temprana y prepara a la vagina para recibir el pene.
Con ello queda libre el camino para las tendencias edípicas de la niña, aunque ciertamente no desplieguen todas sus posibilidades hasta mucho más tarde, y se pone la base de su desarrollo sexual. Vibring ha descrito el pensamiento de Klein como una teoría del desarrollo en la que la expansión se produce entre niveles de desarrollo de la libido, con anterioridad al tiempo en que de ordinario se piensa que se ha alcanzado las fases posteriores, por ejemplo, la uretral, anal y genital. Klein no entiende únicamente el desarrollo como un proceso de despliegue secuencial, sino también como un proceso de precipitación, es decir, la participación temprana de diversos aspectos de todos los niveles del desarrollo de la libido. Según Klein, lo inconsciente no se limita a un modo lineal, secuencial de maduración o desarrollo. El niño organiza las vivencias edípicas que tienen su origen entre el cuarto y el sexto mes de vida como una mezcla de fantasías orales, uretrales, anales y genitales. Entre ellas figuran, por ejemplo, ideas del coito de los padres de las que forma parte que la madre devore al padre con su boca, vagina. Fantasías de bebés fecales dentro de la madre. Fantasías del niño penetrando envidiosamente en la madre y destruyendo al padre, pene. Hermanos bebés rivales dentro de ella. Como he analizado en el capítulo 2, Klein entiende que el contenido de esas fantasías, que surgen con anterioridad al conocimiento derivado de las vivencias de la anatomía sexual y del coito, es parte de la herencia filogenética. El intenso debate sobre ese aspecto secuencial del desarrollo kleiniano y sobre la naturaleza de los contenidos de las fantasías sexuales y edípicas del niño ha impedido, creo yo, un estudio completo y una exploración de las implicaciones de la propuesta kleiniana más básica, según la cual el complejo de Edipo surge y se resuelve dentro del contexto de la organización depresiva. En lo que queda de este capítulo, expondré mi propia interpretación del significado que tiene el contexto depresivo, es decir, histórico, para el drama edípico. Klein no exploró las ideas que voy a presentar a continuación. Las capacidades emocionales cruciales que intervienen en la solución de la situación edípica son la capacidad para la subjetividad, la historicidad, el amor al objeto, la ambivalencia, el duelo, la culpa y la reparación. En la situación edípica positiva, el amor del varón hacia su madre lo ha lanzado a un conflicto de deseo subjetivo. Se ha enamorado de ella y desea inconscientemente relaciones sexuales, tanto genitales como pregenitales. Al mismo tiempo, siente de manera inconsciente que el cumplimiento de esos deseos envuelve el incumplimiento de leyes sagradas. Culturalmente, esas leyes sagradas, comunicadas inconscientemente por los padres, incluyen la prohibición del incesto y el parricidio. Desde el punto de vista del sistema de significados del niño individualmente creado, la idea del coito con la propia madre supone una regresión a un estado indiferenciado y por consiguiente la aniquilación de uno mismo y de la propia madre como individuos separados. Además de esa aniquilación del self y del otro, también existe por parte del niño el deseo de matar a su padre, a su madre y a sus hermanos, por cuanto los vivencia como obstáculo en el camino para el cumplimiento de sus deseos. Este conflicto de deseos no es posible en un estado predominante esquizofrénico, puesto que no existe un sujeto responsable de sus pensamientos, sentimientos y conducta. Cuando los propios pensamientos y sentimientos se vivencian como sucesos o fuerzas que simplemente ocurren, uno no entra en conflicto consigo mismo. Es posible sentir temor, lamentarse o anhelar acontecimientos concretos internos y externos. Un miembro de una tribu primitiva, por ejemplo, puede rogar a los dioses que envíen lluvia o puede temer los efectos del mal de ojos sobre su hijo, pero no se trata de conflictos internos entre deseos subjetivos. El efecto del complejo de Edipo sobre la formación de la estructura psicológica queda determinado por el método con que el niño intenta resolver este conflicto de deseos subjetivos.
Si se utilizan la decisión y la repetición como métodos de defensa contra la ansiedad edípica, los cambios psicológicos que se producen son limitados. El niño mantiene indefinidamente vivos de manera simultánea múltiples polos de sus deseos conflictivos, su deseo, por ejemplo, de ser el marido y pareja sexual de la madre y el de ser su hijo, y establece una serie de relaciones con objetos parciales que encarnan cada uno de los aspectos de los deseos a los que no ha renunciado. Cuando se es capaz de mantener la relación de objeto total y también la subjetividad e historicidad de la posición depresiva frente al conflicto edípico, la repugnancia a violar prohibiciones sagradas con los actos de incesto y parricidio tienen más peso que el anhelo de realizar los deseos edípicos. El contexto de esa renuncia a los impulsos edípicos es al mismo tiempo intrapsíquico e interpersonal. Los padres deben aceptar simultáneamente los deseos del niño y prohibirlos de manera protectora. Deben reconocer los deseos sexuales inconscientes del niño con el fin de que éste vivencie el amor edípico como un reflejo importante de individualidad, independencia y consolidación de su identidad sexual. Deben reconocer y aceptar igualmente los deseos parricidas del niño, porque también colaboran con los esfuerzos del hijo para trascender psicológicamente su identidad como niño y niña, y a la larga convertirse en adulto y en padre o madre. En nuestro papel como hijos de nuestros padres, mediante una auténtica emancipación en el proceso de superar el complejo de Edipo, matamos algo vital en ellos, nuestros padres. No todo de una vez, ni en todos los aspectos, pero contribuimos a su muerte. Como padres de nuestros hijos sufrimos el mismo destino, a no ser que los empequeñezcamos al no permitirles que crezcan. Pero por supuesto hay mucho más en la respuesta de los padres al complejo de Edipo del niño que el reconocimiento y el tipo particular de aceptación que describe Loewen de sus deseos. Los padres tienen además que ayudar al niño en sus esfuerzos para proteger su existencia individual y la de sus padres, amenazada por deseos incestuosos y parricidas. Para entender la naturaleza del papel de los padres en esa situación, hay que distinguir entre prohibición y amenaza. Una amenaza trata de conseguir la sumisión mediante la producción en el otro del temor al castigo o a la venganza. La prohibición no necesita incluir la amenaza. Un signo de peligro sobre una caja de fusiles no tiene por qué vivenciarse como amenazador. En circunstancias adecuadas, las prohibiciones edípicas de los padres se ofrecen y reconocen como mandatos predominantemente protectores y afectuosos que proporcionan seguridad frente a relaciones de objeto potencialmente peligrosas. Debido a que la ley del talión constituye un aspecto importante de la moralidad esquizoparanoide, las prohibiciones de los padres son universalmente deformadas por el niño y vivenciadas en parte por este como amenazas de castración e infanticidio, en represalia por sus deseos sexuales y agresivos. En la medida en que las prohibiciones de los padres se vivencian como amenazas, el niño internaliza un superyo muy primario punitivo, la polarización del que castiga y el castigado, del que pone en peligro y el que peligra, es una forma de decisión que no conduce al duelo ni desemboca en una resolución satisfactoria del complejo de Edipo. Por otra parte, cuando las prohibiciones de los padres se vivencian inconscientemente como mandatos afectuosos, aunque en gran medida inoportunos, la identificación con los padres que prohíben facilita al mismo tiempo el duelo por la relación objetal perdida, la relación, por ejemplo, romántica y erótica de la niña con su padre, y la creación de una seguridad interna respecto a los propios deseos sexuales y agresivos. La renuncia al amor sexual y romántico de la niña por su padre y el amor del niño por su madre no es tajante y absoluta, porque eso refleja una negación y quizá es mejor describirla como una resignación pesarosa. El dolor por este duelo hasta cierto punto se mitiga por la independencia que el hijo consigue en el proceso. El amor edípico, como todo acto de enamorarse,
una motivación para repetir ese acto. El niño, en periodo de latencia, encuentra un considerable alivio al librarse de la presión de estar enamorado de un objeto prohibido. Cierto grado de libertad en relación con este conjunto de intensas y conflictivas relaciones objetales proporciona al niño la oportunidad de empezar a desarrollar una vida distinta de la de sus padres. La identificación con los padres prohibidores que subyace al establecimiento del superyo está en gran parte motivada por un deseo de reparar el daño hecho a los padres, a los que ama y hacia quienes tiene un sentimiento de culpa por los propios deseos asesinos e incestuosos. Al asemejarnos a nuestros padres mediante la internalización de sus prohibiciones inconscientes, de nuestros impulsos sexuales o agresivos, procuramos compensarlos con el incesto y parricidio fantaseados. Paradójicamente, mediante el mismo acto identificatorio, el niño se dirige hacia la culminación del proceso de hacerse independiente al proporcionarse su propio entorno interno de seguridad. Resumen. La cuestión de lo que se encuentra más allá de la posición depresiva está basada, según la perspectiva desarrollada en este capítulo, en un malentendido. La depresión de la posición depresiva no es algo que se supere o que haya que atravesar para llegar a otra fase de desarrollo. Los sentimientos de pérdida, culpa, tristeza, remordimiento, piedad, empatía y soledad son cargas inevitables si uno quiere llegar a convertirse en un ser humano histórico en la posición depresiva. Lo que se gana es humanidad subjetiva y la posibilidad de ser libre para elegir. No se trata de un dilema que uno resuelve, hay que cargar con ello, en todas sus ventajas y desventajas, a no ser que se huya regresivamente al refugio y cárcel de la posición esquizoparanoide o se recurra a las defensas maníacas. Para un próximo audio, entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva.